Buenas tardes, noches a todos ustedes que se hallan del otro lado de esta transmisión. Este es Comentarios del Orden Real. Hoy es domingo 13 de mayo del año 2023. Muchas cosas, así que empezamos con inseguridad pública. El comisario Ricardo Martínez reconoció ante Fiscalía que Astesiano le pidió información sobre Charles Carrera, diciendo, Astesiano, que iba de parte del presidente. Puede o no ser que viniera de parte del presidente, pero él dijo eso. Por otro lado, Fiscalía está investigando al profesor del Liceo Militar que actuaba como, porque era profesor del Liceo Militar, que actuaba como intermediario entre los adolescentes que eran sexualmente explotados a cambio de una retribución económica por Penades, legislador del Partido Nacional. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con política. El 16% de los hogares ya se censó en la forma de censo digital. Eso es una información política, porque es importante que después tengamos esa información para poder tomar medidas políticas. Es importante el apoyo de la población al censo. Hay cosas que nos pueden gustar menos, a mí hay cosas que me gustan menos, pero igual es importante completar este censo y después para el próximo buscar que sea mejor. Por otro lado, Cabildo Abierto decidió mantenerse en la coalición, a pesar de la destitución de la ministra Moreira. El Ministerio de Vivienda primero fue ocupado por un ministro interino, que fue Falero, y después quedó el ministro que va a seguir siendo por un tiempo ministro de Vivienda, que es Lozano, ex militar y integrante de Cabildo Abierto. Hasta ahora era parlamentario. La Usina de Percepción Ciudadana hizo algunos estudios y halló que el 76% de la gente en Uruguay rechaza lo que hizo Moreira con las adjudicaciones directas de viviendas. En total hizo 5 adjudicaciones. Está la de la empresaria, que se supo la semana pasada. Esta semana se supo también, por ejemplo, que le dio una a su empleada. Las otras no tengo yo los datos acá. También la Usina de Percepción Ciudadana indicó que el 49% de los uruguayos no está conforme con la actuación de la coalición en lo que tiene que ver con el caso Penades y el 92% piensa que debieran tomarse medidas más drásticas. Bueno, vamos ahora a una noticia que vamos a ver que aparece en varios campos, en la salud, etcétera, pero también aparece en la política, que tiene que ver con la salinidad del agua, que es probablemente el tema más destacado en su conjunto de la semana. Mucha gente puede dejar de tomar Coca-Cola y comprarse un agua mineral. Eso dijo la vicepresidenta de OCE, que es mujer que integra el Partido Nacional, el herrerismo, se llama Susana Montaner. Tanto la oposición como el sindicato de OCE criticaron duramente estos dichos de la vicepresidenta de OCE. Por otro lado, hubieron movilizaciones frente a la sede del Ministerio de Salud Pública. Al fin de la semana se hablaba de 5 días de movilizaciones constantes frente a ese ministerio en reclamo por la situación que estamos viviendo. OCE decidió en Montevideo y en algunos lugares de Canelones disminuir en algunos horarios la presión del agua. Esto en realidad, como todas las cosas de este gobierno, ¿qué hace? Perjudica al que tiene menos. El que tiene más normalmente va a tener una bomba, un tanque, algo arriba, entonces pasa el agua para arriba y después le baja. El que tiene menos tiene la entrada directo y no tiene ese tanque arriba para mejorar la presión, que sale plata ponerlo. Entonces, bueno, a ese es al que perjudican que le bajen la presión, no al otro. Por otro lado, tenemos que Santiago González reconoció que él se atendió en el hospital policial. González era el responsable de la zona de convivencia ciudadana del Ministerio del Interior y no tenía derecho a atenderse en el hospital policial ni a recibir medicación. Ambas cosas las hizo y ahora renunció. El Frente Amplio presentó, con respecto de nuevo al tema de la salinidad de las aguas, en el Senado una sugerencia de medidas para tratar de paliar ese tema, pero el oficialismo se negó a darles un trámite urgente y
fueron a la comisión. Por otro lado, en la Intendencia Municipal de Maldonado, 529 compensaciones fueron votadas, esto es, pagos a personas que estaban para una tarea y hacen otra. El sindicato de los municipales del departamento de Maldonado dice que esta es la vieja política del acomodo de Enrique Antía, intendente de ese departamento. Esto supone que se gasten 6 millones de dólares por año y hay voces que indican que favorecería a la fundación a ganar 6 millones por año de dólares. Bueno, no sé. Por otro lado, ACE, hablando de millones de dólares, pagó 20 millones de dólares a una empresa. ¿Se acuerdan de una empresa marítima que ganó, que está siendo contratada en formato de contratación directa, sin licitación, para trasladar personas como en ambulancias? Una empresa marítima trasladando en ambulancia. Bueno, en fin. Esta empresa recibió por pago directo 20 millones de dólares en los 3 años de gobierno que van, y todas estas compras, aparentemente, según yo leí, han sido objetadas por el Tribunal de Cuentas y todas son, como dije antes, compras directas, sin pasar por un concurso de precios, por lo menos. Luis Lacalle Pou dijo que Penades, que él le cree a Penades. ¿Se acuerdan que hablamos? Penades, el abusador de menores. Bien, fenómeno. Porque si no, sería un mal amigo. A ver, alto ahí. Penades es senador. Penades es acusado de un delito. Luis Lacalle Pou es presidente de la República. Y tiene, por tanto, una responsabilidad que tiene que ver con el mantenimiento del orden, la justicia y demás dentro del país. Si el presidente dice: yo le creo a fulano, está de alguna forma flechando la cancha para ese lado. No corresponde, como hablamos antes cuando el ministro Heber dijo: yo le creo a... No. Las personas en ese cargo deberían limitarse a decir: yo voy a esperar que actúe la justicia, mis convicciones personales las tengo y no las comparto porque estoy hablando desde mi investidura como presidente, como ministro. Pero no, porque no tienen ni idea de republicanismo. Esta gente actúan como que el Estado es su patrimonio personal. Y entonces, yo le creo a fulano. Lo que importante es si es amigo mío. Todo lo demás no importa. Bueno, tenemos por otro lado que, volviendo otra vez al tema del agua dentro del campo político siempre, el ministro de Ambiente dijo: el agua que estamos dando no es potable, pero es bebible. Buen fenómeno. Si yo hago un tecito y le pongo cianuro, eso es bebible. Que es bebible significa que lo puedo llevar y tomarlo y va a bajar por mi garganta. Yo puedo tomar el peor veneno y va a ser bebible si es un líquido que no me haga estallar en llamas la cabeza o algo por el estilo. Entonces, el problema es que no es o no es potable. Ese es el problema, no si es bebible. El ministro de Ambiente obviamente no tiene mucha idea de lo que dice y de la relevancia del problema en el que está. Bueno, noticias ahora que tienen que ver con la economía. Bajó la venta de autos 0 kilómetros y de utilitarios 0 kilómetros. Los autos es importante como un síntoma. La gente de plata incluso ahora tiene menos plata para renovar su parque automotor. Pero es mucho más grave porque los utilitarios, los camiones, los ómnibus, todos los vehículos que se utilizan para trabajar también bajó la venta, o sea, bajó la inversión. Esto es un síntoma de que la economía está andando mal y sigue andando cada vez un poco peor. También bajó la recaudación de los impuestos al consumo, del IVA y del IMESI en el mes de marzo. Claro, los impuestos de marzo se abonan al Estado en abril y entonces ahora en mayo tenemos los datos. Bueno, en marzo bajó y entonces podemos suponer que va a seguir bajando en meses sucesivos recaudación de impuestos, cosa que de futuro puede complicarle la función al Estado, pero además es indicativo de que la economía no está andando bien. Muy bien, aquí que otra cosa que joroba económicamente, que el agua salada de OCE, una vez más, pero esta vez vinculado a la economía, perjudica la refinación del petróleo en la planta, en la refinería de La Teja. Allí se utiliza agua
pero no puede ser agua salada. Yo ignoraba hasta que leí esto, no lo sabía. Bueno, otro perjuicio más del problema de la OCE, de tantos que hay. Finalmente, alguien debe estar ganando, ¿no? Bueno, sí lo hay. Resulta que los bancos privados han obtenido en el año 2022 ganancias récord. Ellos obtuvieron un 48% más de lo que llaman margen financiero bruto. O sea, los bancos se la están llevando en grandes cantidades. Todo lo demás embromado, los bancos nunca pierden. Cuando han habido bancos que podían quebrar, ¿qué hicieron? Nos hicieron que nosotros los pagáramos. Bueno, este es el porcentaje más alto de ganancia de los bancos en 10 años. En un momento en que la economía, como vimos, va para atrás. Hace 10 años la economía iba para arriba. Noticias del campo sindical. Los trabajadores de Conaprole desde el martes 9 están en trabajo a reglamento. Si siguen las medidas podría haber un problema de desabastecimiento de productos lácteos, cosa que es preocupante porque son importantes y naturalmente esto está causado por la intransigencia patronal. El Zunca paró el jueves para reclamar por aumento del salario real, de cara a buscar en la próxima ronda de consejos de salarios también mejores libertades sindicales. El grupo Bimbo, habitualmente conocido por el pan, también es propietario de Ricard, la empresa que hacía chocolates. Bueno, mucha gente salió a hablar, y yo lo entiendo, de que no van a haber más Ricarditos. Y es una lástima, pero alguien va a hacer, con otro nombre, porque se está registrado, en la misma golosina. No es un problema. Lo que sí es un problema es que Bimbo dejó a 62 personas sin trabajo. ¿Cuántos memes vieron ustedes en las redes sociales sobre los 62 trabajadores que no van a estar trabajando? Yo los que vi son todos sobre la golosina y nuestro placer o no de comerla. Esto es mucho más importante. Muy bien. Por otro lado tenemos que colectivos de estudiantes y docentes reclaman que las autoridades respondan ante los episodios de violencia y se han producido ocupaciones de liceos, como el Liceo Dámaso, por ejemplo. Algo de esto vamos a volver a verlo cuando lleguemos a la parte de educación. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con el ambiente. Otra vez la OCE. Bueno, por este problema del agua salada, la OCE va a salir a construir de apuro una represa provisoria aguas abajo en el río Santa Lucía, aguas abajo con respecto al lugar donde está la represa de Aguas Corrientes. Esa es la idea para tratar de paliar la cosa. Dicen que algunas fuentes periodísticas que en una semana, otras dicen que en 3 semanas ya estaría en condiciones de trabajar. El tema de todo esto se ha visto agravado por la sequía que tenemos. Entonces es interesante saber que Inumet señaló que en el periodo 2020-2022 es el periodo más seco en los últimos 75 años en el Uruguay, vale decir, desde 1948. Entonces, eso no tiene precedentes. Normalmente las sequías, dice Inumet, son de 2 años y ya vamos en 3. Vamos ahora a noticias de lo que tienen que ver con la educación. Familiares de estudiantes del Liceo Dámaso se van a poner en contacto con padres de estudiantes de otros liceos para organizarse contra la violencia en los centros, cosa de la que estábamos hablando hace un rato. Ellos dicen que las autoridades de ese centro, del Liceo Dámaso, ahí en Montevideo, en Dámaso Antonio Larrañaga y Civils, ellos dicen que allí no les dieron respuestas concretas. Por otro lado, las listas mayoritarias de la ATD dicen que las autoridades no han recibido a los integrantes de la nueva mesa permanente de las asambleas técnicas docentes. O sea, ganaron los que a ellos no les gustan, no los reciben. Pero tampoco han aceptado los oficios enviados por escrito que la dirección de las asambleas técnicas docentes les enviaron. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con salud. Asunto de nuevo de la salinidad del agua. En Uruguay, según comunicó la
según un comunicado de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, el 37% de la población, o casi el 37%, es hipertenso, lo cual causa que esto sea preocupante. Esto lo dicen esa comisión, que se integra por gente del Poder Ejecutivo, de la Sociedad de Cardiología y la Facultad de Medicina. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública sacó nuevas recomendaciones sanitarias. En distintos órganos de prensa yo las vi expresadas de dos maneras diferentes. Por un lado, la gente de La Diaria dice que las personas que no tienen diagnóstico de hipertensión tienen que seguir igual y, si es posible, no tomar cuestiones que digan que tienen mucho sodio. Segundo, las personas que tienen un riesgo de ser hipertensas, esto es, toda persona con más de 60 años, ahí recomienda que tomen esas personas controles periódicos de su presión arterial. Finalmente, las personas que tienen problemas de presión, estas personas deberían disminuir al máximo su consumo de cosas con exceso de sodio, pero esto es de toda la vida, no de ahora. Bueno, en fin, dicen también que si se mantuviera esta situación varios meses, ahí estaríamos sí frente a un grave problema. Siguen sin considerar otros problemas, mascotas, problemas, no hay noticias acá de los problemas de otro tipo, pero eso es lo que dice esta versión de prensa. Otra versión de prensa, la de El Observador. Esta gente dice que las personas hipertensas no deberían tomar más de 1 litro de agua de la canilla por día, lo mismo que las personas con problemas renales, cardíacos, cirrosis o las mujeres embarazadas. También dentro de tema de salud y vinculado al tema del agua, tenemos que en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, apareció agua con un color, según algunos blancuzco, según otros amarillento, cosa que se debería a la mezcla dentro del agua de aire y manganeso. Ignoro qué efecto sobre la salud podrá tener el manganeso. Bueno, será hasta la semana próxima.